Su micrófono, Creo que está doctor. apagado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos, bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por estar aquí presentes en este curso avanzado de secretariado electoral que imparte la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en nombre del señor magistrado presidente, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos hacen favor de acompañarnos a través de las redes sociales y del canal de YouTube institucional del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral, y desde luego a nuestras compañeras y compañeros que conforman este grupo del secretariado electoral en su modalidad avanzada. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy nos corresponde una sesión de dos, las cuales vamos a tener el día de hoy y mañana, a cargo del señor magistrado Juan Carlos Silva Adaya, relativa a lo que son propiamente los aspectos de la interpretación judicial en materia electoral. Un pequeño recorrido que hemos hecho para las personas que nos acaban de sintonizar o las personas que acaban de incorporarse a este ejercicio. Hemos analizado lo que son las bases fundamentales de los derechos humanos, los derechos fundamentales para el ejercicio de los derechos políticos electorales. Posteriormente analizamos lo que son propiamente los presupuestos procesales de los ejercicios de estos derechos políticos electorales. Continuamos con lo que son las pruebas, la manera en que habría que ofrecerse las pruebas, la forma en que habría que ofrecerse las pruebas, y también pues continuamos con el tema relativo a la valoración de las pruebas y a la sana crítica respecto a las pruebas. El día de hoy nos corresponde analizar la interpretación judicial en materia electoral, qué es lo que interpretan nuestras autoridades jurisdiccionales en las salas regionales, en la sala superior, respecto de puntos en concreto que son parte de la litis. Para tal efecto, nos hace el favor de acompañarnos, como gentilmente nos ha venido apoyando, el magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Él es miembro del Pleno de la Sala Regional con sede en la ciudad de Toluca de Lerdo, correspondiente a la quinta circunscripción federal. Me voy a permitir, con el permiso del señor magistrado, leer unos aspectos generales de su extensa trayectoria profesional y también, desde luego, como catedrático y también, desde luego, como columnista y escritor en distintos ámbitos. Él es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo el máster y la especialidad en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. De igual forma, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, y especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Concluyó los estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el doctorado en Derecho Electoral impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo constitucional, teoría política y derecho internacional público en la UNAM, La Salle, Flaxo, el ITAM y la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de las Américas, la Escuela Judicial Electoral, en la cual es actualmente también profesor de la maestría, y en el Centro de Formación y Documentación del Instituto Electoral del Estado de México. Es autor del libro El control de constitucionalidad y elecciones indígenas y coautor de otros 5 títulos. Ha publicado más de una veintena de artículos para instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Libre de Derecho, la UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Ha sido ponente en más de 300 eventos académicos organizados en México y ponente internacional en países como España, Argentina y Guatemala. Fue invitado a participar como observador electoral en los procesos celebrados en los países de El Salvador,
Paraguay y República Dominicana. Desde el año de 1993 ingresó como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupó los cargos de secretario de Estudio y Cuenta e instructor. En marzo del año 2013 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca, cargo que desempeña actualmente y de la cual fue su presidente durante el periodo 2013 a 2016. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra al señor magistrado Juan Carlos Silva Ada. Y adelante, magistrado, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues les agradezco la posibilidad de estar con ustedes en este curso avanzado para secretariado electoral en su primera edición. Y bueno, pues lo que pretendo referir es una cuestión de la que resulta de la experiencia que he generado a lo largo de todos estos años, desde 1993, en el Tribunal Federal Electoral y después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en todos los casos haciendo sentencias. Pues inicié como secretario de Estudio y Cuenta, como ya se refirió, después me tocó coordinar 2 ponencias en la sala superior y finalmente pues ya estar en una sala regional. Y bueno, pues lo que puedo advertir durante todo este tiempo, pues es efectivamente cómo de lo que fui estudiando en la Facultad de Derecho allá en el año de 1984 hasta 88 y después los estudios de maestría, en fin, las especialidades y sobre todo los cursos de argumentación jurídica, que es lo que implica la interpretación. Y bueno, pues aquí tengo a la vista un libro que creo que es primordial, que es el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza. Y como se sabe, la actividad que viene efectuándose por los dogmáticos, los estudiosos del derecho, los teóricos, pues muchas veces tiene un carácter descriptivo, el positivismo, acordémonos de que es, y en otros casos un carácter prescriptivo, sobre todo a la luz de las recientes teorías del derecho. Pero bueno, no cabe duda que todos ellos finalmente lo que buscan es sistematizar el conocimiento, los desarrollos, establecer conceptos que resulten muy persuasivos de lo que consiste todas estas herramientas que estamos utilizando en el derecho, de lo que es derecho, obligación, relación jurídica sinalagmática, unilateralidad, bilateralidad, etcétera. Entonces, pues bueno, nos permite a nosotros adentrarnos dentro de lo que es el lenguaje técnico jurídico. Y bueno, pues vamos a el tema que nos están encargando en esta ocasión tiene que ver con la cuestión de la interpretación judicial en materia electoral. Y créanmelo que hablar de una interpretación judicial en materia electoral como tal, pues podríamos decir que no es tan preciso, porque pues bueno, el derecho electoral, al igual de que cuando estamos hablando del derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, pues no son cajones o cerrados de lo que pudiéramos nosotros identificar como un mueble donde se están albergando todos los conocimientos y cada uno tiene sus segmentos y pues no existen vasos comunicantes, sino precisamente me parece que lo
conveniente es hablar de el sistema jurídico. Bueno, una parte como ciencia, derecho como ciencia y por otra parte como derecho objetivo, como sistema de normas jurídicas. Y entonces, pues eso es lo que podemos hacer. Yo recuerdo cómo en muchas ocasiones cuando empezamos a vincularnos en la materia electoral, pues uno mismo, ¿no? Cuando ingresó al tribunal, pues que pensábamos que veníamos como los ojos cubiertos, sin ningún tipo de conocimiento y decíamos, pues bueno, pues vamos a aprender el derecho electoral. Pero me parece que esa es una mala perspectiva, porque realmente de lo que se trata es echar mano de eso que hemos visto, de toda esta experiencia académica en la facultad, en las facultades o escuelas de derecho, al tener alguna experiencia en algún trabajo, no sé si es materia civil, en notarial o en la administración pública, finalmente, pues lo que existe más bien son vasos comunicantes. Si tenemos claro cuál es el marco de la Constitución y ahora cómo se maneja la Constitución y los tratados internacionales, creo que eso ya facilita el camino. Entonces, yo cuando escuchaba en las diversas entrevistas de carácter profesional que realizaba quienes aspiraban a integrarse a la sala superior y luego a la sala regional, pues precisamente les indicaba esto. Había quien me decía, bueno, yo vengo a incorporarme, aspiro a ocupar una plaza de o profesional operativo, secretario de ponencia, en fin, actuario, y pues mi primer planteamiento era, ¿y qué es lo que, a lo que vienes al tribunal? Y bueno, siempre había alguien que me decía, o cuál es tu disposición. Pues yo vengo a echarle ganas y aprender mucho. Y bueno, pues para mis adentros la reflexión era, bueno, pues aprender a la escuela, ¿verdad? Más bien lo que hay que decir es qué vas a aportar. Y es aquí donde las cosas no empiezan a ser tan sencillas porque o infravaloramos nuestra experiencia o a veces decimos, bueno, es que recién estoy saliendo de la facultad o de la escuela y pues bueno, no sé gran cosa, pero por ganas no le vamos a parar. No, 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 no. Me parece que estamos viendo las cosas desde un ángulo equivocado. Usted tiene una formación y esa formación es lo que va a hacer. Son las bases, los fundamentos, los rudimentos que le van a servir como herramientas para empezar a trabajar con esta maquinaria tan especializada que es la del derecho electoral. Pero indudablemente usted ya tiene muchas cosas en su haber, sabe lo que es la Constitución, sabe lo que es supremacía constitucional, sabe lo que es jerarquía normativa, sabe lo que es los principios para la resolución de conflictos del derecho, por ejemplo, el principio de especialidad, el principio del conflicto de leyes en el espacio o en el tiempo, o algunas otras normas, en fin, la teoría general de las obligaciones, lo que son los actos que derivan de cuestiones unilaterales o bilaterales, lo que es abstracción, generalidad, heteronomía, en fin, muchas cuestiones que ya tenemos, pero que las subestimamos. Y entonces creemos que todo es recall, que todo es representación proporcional, que todo es elegibilidad, que todo es sistema mixto electoral, que todo pues no sé, coaliciones, candidaturas comunes, paridad, etc. No, 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 no. Vamos a empezar desde el principio. Y eso es lo fundamental. Pero bueno, y ustedes a lo largo de la charla
espero que vayan participando de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, les decía, a ver, si usted tiene una experiencia en materia penal, ¿qué es lo que va a aportarle a esta experiencia del ámbito electoral? Ah, pues seguramente habrá alguien que si se ocupó de revisar qué es lo que hacemos en el Tribunal Electoral, en los soples, en el Instituto Nacional Electoral, en los partidos políticos, en las cámaras cuando se están ocupando de la reforma o viendo algunos aspectos, por ejemplo, ahora que se están viendo la cuestión de la declaración de procedencia, en fin, y cómo impactaría para ciertas actividades, pues bueno, a ver, usted, ¿qué es lo que puede aportar? Ah, bueno, pues mire, yo lo que le puedo decir, lo primero es que tratándose del ámbito sustantivo en la materia penal, se ocupa o rige el principio de legalidad en su desdoblamiento de tipicidad y la interpretación estricta. Muy bien. ¿Y eso cómo se relaciona con la materia electoral? Ah, pues se relaciona con los procedimientos administrativos sancionatorios. ¿Y qué tipos de procedimientos administrativos sancionatorios? Bueno, no lo sé todos, pero pues le puedo decir que sé que están estos cuando un partido político contrata tiempos en radio y televisión. Entonces, ¿cómo se va a operar? Ah, muy bien. Y después, ¿qué más me puede decir? Pues mire, pues a ver, son partidos políticos. ¿Y los partidos políticos cuál es el origen? Ah, los partidos políticos son personas jurídicas o morales. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver si estamos hablando del administrativo sancionador? ¿Cómo se fundamenta la responsabilidad para los partidos políticos? O para los directivos, los militantes. Ah, y entonces ya nos vamos haciendo planteamientos y bueno, pero pues mire, yo vengo del litigio estratégico en materia de derechos humanos y siempre he estado en ONGs y estamos ahí dando lata al gobierno para defender los derechos de los quienes no tienen casa habitación. Ah, bien. ¿Y qué me puede decir? Y entonces empieza, no, pues mire, está el pacto, está la convención, está esto. Ah, muy bien. Entonces, yo ese es el primero de los planteamientos que les tengo que hacer. Partamos de la concepción de que estamos hablando de un sistema jurídico. Y entonces, no existe, de verdad no existe, una teoría de los derechos humanos en político electoral. Es derechos humanos en general y hay muchos campos o áreas de derechos humanos de la primera generación, derechos humanos de la segunda generación, derechos humanos de la tercera generación. Ah, y cómo está impactando y por qué se refiere a esto. Y entonces empezamos a ver ya muchos aspectos generales, que eso es lo que estamos haciendo nosotros en el tribunal y en el instituto. Y cuando no se tiene conciencia de estos aspectos, es cuando se enfrentan los mayores problemas. Porque hacemos abstracción de todo lo que se ha establecido en el sistema jurídico nacional y nos olvidamos de que, oye, pero es que está la Constitución, están los tratados internacionales y fíjate que hay unos principios generales del derecho y generalmente estas cuestiones están recogidas o en el Código Civil o hay que ver algunas cuestiones. Ustedes, por ejemplo, recordarán que de los asuntos paradigmáticos que se han visto en el tribunal, que fue el caso, por ejemplo, de el Pemex Gate o Amigos de Fox, ¿cuál fue una de las claves en esta materia? La teoría del levantamiento del velo. Y eso era un producto genuino que nació en la materia electoral. Pues no, viene del derecho corporativo. ¿Y quiénes le dieron esas pautas? De lo que yo sé, pues fueron civilistas. Mauro Miguel Reyes Zapata, el magistrado Leonel Castillo González y don José Luis de la Presa. Que aquí estábamos encontrando las soluciones.
o muchas otras figuras que vamos a ver un poco más adelante, que también se generaron en el derecho romano o en el derecho civil. Y ahí están las grandes soluciones. Ah, claro, yo creo que tenemos nosotros esa ventaja que los abogados, muchos abogados, abogadas que se dedican a la materia electoral, pues tienen esa apertura, no están tan encasillados sin que implique esto una cuestión de autocomplacencia. La materia electoral y todos los que nos dedicamos a esto nos consignamos aparte. Somos unos seres privilegiados y extraordinarios. No, pues no. Lo que tenemos es que la propia, el carácter dinámico, lo vertiginoso que es la materia electoral nos ha hecho adoptar una serie de soluciones que jamás nos hubiéramos imaginado, o bueno, por lo menos yo no, cuando estaba en la Facultad de Derecho, para qué servían todas esas herramientas, y cuando estábamos viendo, por ejemplo, instituciones como lo que era la teoría general de las obligaciones, pues yo no sabía que lo que me estaban proveyendo mis profesores de Derecho, don Ignacio Galindo Garquis, pues era los equivalentes a un arma con de estos cartuchos Barrett, ¿no? Para perforar chalecos blindados o estructuras blindadas en los vehículos. Bueno, realmente extraordinarias esas cuestiones. Pero bueno, vamos entrando un poco más en materia después de esta pequeña introducción. Les voy a compartir una ventana donde tengo unas láminas. A ver, aquí las tenemos, ¿no? Ya las tenemos. ¿Sí? ¿Se ven? Sí, sí Bueno, se ve marcado. correcto. Bueno, miren, aquí tenemos de esta obra de don Manuel Atienza algunos conceptos cuando empieza a ver esta cuestión del formalismo jurídico, pero ya él nos proporciona en otra parte de su libro algunas ideas. Les decía, este libro el curso de argumentación jurídica, desde mi perspectiva, es una obra monumental, hay que revisarla y muchas cuestiones nos van a servir. Y, oye, pero pues yo quisiera más bien algo que fuera derecho electoral. Bueno, pues, para derecho electoral hay muchas otras obras, está el libro se los voy diciendo, Derecho Electoral Latinoamericano, un enfoque comparativo de Dieter Nolen, Leonardo Valdés y Daniel Sobato, así como las distintas publicaciones de IDEA Internacional que se encuentran accesibles en la página del tribunal, pero bueno, eso para la parte electoral. Pero aquí lo que nos interesa es la cuestión de la interpretación. Y nos dice Atienza que el concepto de argumentación es un concepto menos amplio que el de interpretación y que realmente pues nosotros interpretamos en todo momento. Es una actividad que se realiza en cualquier proceso comunicativo, simple y sencillamente. Si yo, por ejemplo, les hago así, inmediatamente nosotros estamos interpretando, le estamos atribuyendo a esta expresión un significado, a ademán, que sabemos que significa no, o quizás para algún otro implique el movimiento de una manecilla o este instrumento que se utiliza cuando estamos midiendo los tiempos musicales, ¿no? Alguna interpretación en un piano, ¿no? No recuerdo cómo se llame, pero bueno, puede ser eso, ¿no? Pero, o ahora cómo le hacen los muchachos así, ¿no? Para decir afirmativo. Siempre
siempre hay necesidad de interpretar. Y yo recuerdo que en alguna ocasión escuché en la primera integración de la sala superior alguna magistrada, prácticamente ya dije su nombre porque era la única que estaba en la sala superior en la primera integración, y decía, es que el texto es tan claro que no se necesita interpretar. Y como sucede así en los programas de televisión, error, sí se tiene que interpretar, porque simple y sencillamente cuando usted está leyendo a esos expresiones gráficas, les está usted atribuyendo significado. El artículo, el adverbio, el sujeto, el verbo, el objeto directo, indirecto, etcétera, ¿no? En fin, está atribuyendo un significado. Y aquí es donde empieza a tomar sentido esta idea de que maneja Dworkin, ¿no? De que, pues bueno, hay situaciones en donde es muy complicada la cuestión, la solución, y usted pues se enfrenta a un caso difícil, ¿no? En donde ya tiene que realizar un ejercicio pues más complejo. Entonces, ¿qué significa interpretar? Interpretar significa atribuir algún significado a esa oración, a lo que estamos enfrentando. Nosotros podemos distinguir entre lo que es un artículo y una norma jurídica, y una norma jurídica pues es precisamente aquella expresión que contiene una orden o una obligación o un derecho o una atribución, o que establece la definición de una institución jurídica, o bien una estructura jurídica, en fin, distintas instituciones. Pero lo cierto es que nosotros le estamos atribuyendo ya a partir de esto un significado a ese texto, a esa oración, a esas expresiones gráficas. Y bueno, creo que aquí ya podríamos empezar nosotros a caminar. ¿Qué es lo que tenemos cuando nos estamos refiriendo a la materia electoral? Pues, si yo en este momento le preguntara, por ejemplo, a algunos compañeros que identifico, sería, por ejemplo, Abraham Cambranis, a ver, dime así rápidamente qué tipos de interpretaciones conoces en materia electoral, o que se reconocen desde la Ley General del Sistema de Medios de Información, el Código Federal de Instituciones Electorales o la Ley General de Instituciones Electorales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues está Hola. La gramática, la sistemática, la funcional, que son como las más básicas, las que más recurren siempre, por decir, siempre en las tesis de jurisprudencia y en las jurisprudencias propias siempre dicen de una interpretación sistemática, gramatical y funcional, tal cosa, ¿no? Siempre como que empiezan con esa misma línea, ¿no? Creo que es como creo que lo básico, ¿no? Que siempre hemos visto en la materia. Muchas gracias, Abraham. A ver, también está el otro Abraham, Ornelas, que nos podría seguramente decir qué tipos de interpretaciones conoce, además de esta gramatical, sistemática y funcional, o cualquier otro, ¿no? No sé, Jesús Espinosa, Leticia Esmeralda, alguien que quiera decirnos, bueno, yo conozco esta interpretación. Buenas tardes, magistrado. Hola, Abraham. Bueno, en este caso sería parte la interpretación, podría decirse la interpretación conforme, ya que se manejan las sentencias. Muy bien. Por ejemplo, y luego yo les voy a decir otras. Si, por ejemplo, decimos, a ver, queremos conocer cuál es la mera petatera de las interpretaciones.
Y entonces diría alguien, bueno, o como dicen algunos, ¿no? Yo escuché a algún magistrado que en alguna ocasión me decía, es un argumento matador a partir de esta interpretación. Y alguno diría, a ver, ¿qué otros tipos de interpretaciones conocemos? Mm, 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 mm. Auténtica, teleológica, histórica, restrictiva, ¿qué otra cosa? Pro persona, y a ver, de todos los que se saben de los pros, ¿cuántos sabemos? Interpretación pro persona, ¿cuál otra? Pro chive, pro operarium, pro reo, pro fémina, etcétera, ¿no? Bueno, Abraham ya nos mencionaba la interpretación conforme, en fin, y podríamos decir, bueno, interpretación en razón de los sujetos, la interpretación auténtica, y que reconocen también en esta los argumentos de autoridad, la interpretación judicial, la interpretación doctrinaria, por los efectos de interpretación restrictiva o la interpretación pro persona o expansiva. Luego también podría ser, con los efectos, una interpretación consecuencialista, ¿bien? Por ejemplo. Y bueno, por el método, también podríamos encontrar otros tipos de interpretaciones. En fin, por interpretaciones no vamos a parar. Y yo recuerdo que en alguna ocasión alguien decía, ¿y cuál es la mejor interpretación? Esa pregunta se le hicieron al ministro en retiro, cuando todavía era ministro, a don José Ramón Cosío, y la escuché. Y entonces, él más o menos decía algo así, que en función de cada caso, ¿no? Y yo diría, si hoy me preguntaran eso, ¿cuál es la mejor interpretación? Mi interpretación es la que da vigencia a los derechos humanos y que reconoce los alcances con todo su fuerza expansiva y también, sobre todo, atendiendo esta cuestión que ha sido identificado como la cuestión transversal. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, yo también tengo una preocupación porque siempre he dicho, bueno, ¿y cuál es el fundamento de la interpretación? Bueno, el fundamento de la interpretación, porque usted es un órgano jurisdiccional que forma parte del órgano jurisdiccional y resuelve problemáticas, pues es una interpretación jurídica. Y el fundamento, ¿en dónde lo encontramos? Y pues ya, nosotros tenemos un artículo que yo juzgo que es bellísimo y era el que antes a mí me permitía caminar hacia todos los lados. Antes de que existiera el artículo primero, después de la reforma de 2010. Y era este artículo 14. Escuchen ustedes. Artículo 14, párrafo tercero. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. El cuarto párrafo, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Y entonces, pues, quizás yo, como tengo muchas cosas que hacer y la verdad es que ya tengo ganas de ir a echarme un helado de chocolate con vainilla, pues podría decirles fácilmente hoy, una vez que leímos el artículo 14 y ya se acabó, aquí quedamos, lean ustedes de la página tal a tal del libro de Savigny y nos vemos mañana, ¿no? Pero bueno, como no es tan sencillo,
Ojalá y fuera así. Esto no descansa aquí. Y el artículo 14, este párrafo nos da para mucho, para mucho. Vean ustedes todo lo que podemos desprender. En los juicios del orden civil. Pero ¿qué tiene que ver con la materia electoral? Bueno, esto es en oposición a los juicios del orden criminal, en el entendido de que ni siquiera tenemos un código criminal, ni un código de justicia criminal, materia penal, pero bueno, así están las cosas. En los juicios del orden civil, y aquí entra todo, civil, administrativo, laboral, mercantil, y a lo mejor alguien me puede decir, oiga, pero en materia del trabajo son otras consecuencias. Órale, va, fundamentamelo. Ah, bueno, es que fíjese que el artículo 123, el artículo 5, luego está el derecho social, etc. Ah, está bien. Pero es esa preocupación siempre de encontrar un fundamento. Pues, juicios del orden civil. La sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra. Aquí, como si les digo, como si a la letra no tuviéramos que estar interpretando. No tenemos que interpretar porque le vamos a asignar un significado a esa disposición. ¿Cuál significado? ¿Cualquiera? No. Es que fíjate que está esa norma dentro de un sistema y tiene que ser un significado que resulte consecuente con todo el sistema. Y entonces aquí ya empezamos a problematizar cuál sistema. El sistema jurídico nacional. Y luego fíjense que no estamos tan solos, ¿no? Porque sí, la Constitución y los tratados internacionales. Ah, pero ¿qué más? Vean ustedes, ahora ya es muy común. Ah, pues fíjate que está las definiciones que se vienen dando en el sistema supranacional, el universal, el sistema de Naciones Unidas, ¿cuál otra más? La Corte Penal Internacional y los organismos que dependen de Naciones Unidas que derivan de ese sistema. Ah, y además está el sistema supranacional de carácter regional, de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. También dentro del supranacional universal, la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces ya empezamos a decir, pues esto se está desbordando, ¿no? Y es un universo de posibilidades y de soluciones que les vamos a dar. Pero verán ustedes cómo todos se reduce a unas cuantas reglas que vamos a ver un poco más adelante. Pero ya entra aquí, a la interpretación jurídica de la ley. ¿Y cuáles interpretaciones? Pues ya hemos mencionado algunas. Abraham Cambranis mencionaba gramatical, sistemática y funcional. La gramatical, yo lo resuelvo así muy sencillo. Vis a vis, el significado que tiene en el lenguaje común o en el lenguaje técnico o técnico jurídico esas expresiones. Así, muy puntual. La norma autorreferenciada. Sistemático, pues el significado de esa disposición lo vamos a establecer atendiendo al contexto jurídico. Esa norma dentro de la sistemática del propio artículo, capítulo, título, ordenamiento o sistema jurídico. Y entonces, pues, ya se complicó, ya sea es una institución de derecho público, tiene ciertas reglas de derecho social o de derecho privado. Y vean ustedes, esto es lo que me interesa sobre todo. Nunca piensen, es que Juan Carlos Silva pues no se vale porque ya tiene 28 años y sabe o desconoce menos porque ya está viejo y porque ha estado en el tribunal y ya este cuate es como para que le den la jubilación. Todavía me faltan, creo que como 5 años, no sé bien, para que me jubile.
No, es que aquí estamos echando mano de todos estos elementos que traemos y que derivan de nuestra experiencia jurídica, académica y profesional en todos los ámbitos. Y entonces esto nos va a marcar definiciones. Yo me encontraba, por ejemplo, apenas alguien me decía, es que los partidos políticos, ¿qué son? Y dije, bueno, pues algunos dirían, son instituciones de derecho público, de derecho social o de derecho privado. Pues ninguno de los tres, porque la conceptuación que les dan en la Constitución es entidades de interés público. Ah, tiene otra naturaleza jurídica. Y entonces empezamos a establecer. Y a eso voy. Utilicen ustedes esas herramientas para atribuir significados a las disposiciones. Claro, sí hay que aprender el caló y todas estas trampitas y estas mañas del Tribunal Electoral y del INE y todo, pero créanme lo que no son tampoco cosas tan complicadas, ¿no? A veces tenemos que optar por ciertas orientaciones en función de las problemáticas que estamos viendo. Pero bueno, seguimos con este artículo 14 y vean, a la interpretación jurídica de la ley. Y entonces ya decíamos, hay muchas formas de interpretar, por lo menos 3 en la materia electoral. Pero hemos escuchado, Abraham Ornelas mencionaba interpretación conforme, que empiezan a surgir otras. Y luego las pro persona, etcétera, y todas estas. Y que vamos complicando. Vean ustedes cómo ya se empieza a descomponer, podemos diseccionar este artículo para establecer todos sus alcances y sus efectos. Y fíjense, y como si no fuera suficiente que estas consecuencias o metodologías, dice, y a falta de esta, o sea, de ley, se fundará en los principios generales del derecho. Y entonces, ahí viene la magia, la gran magia de la materia electoral. Es donde digo, no hombre, los jueces civiles, los jueces administrativos, los jueces electorales, tenemos un poder endemoniado. Y yo diría, hasta los de los institutos. ¿Por qué? Porque más o menos esta misma regla, y aunque no se replicara por lo menos los jueces, aparece también en los códigos electorales o en las leyes. Fíjense, artículo 5º, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 5º, párrafo 2. La interpretación de esta ley será conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Gramatical, vis a vis, texto. Sistemático, contexto jurídico. Ya les dije, del artículo, el título, el capítulo, la ley y todo el sistema jurídico. Y funcional. Funcional. Que permita o bien la cuestión teológica, cumplir con la finalidad del objetivo de la norma, que la haga funcional, operativa, o funcional también implica a valores actuales, vigente. Proscribe el originalismo, ¿no? Del que nos hablaba Antonin Scalia, Justice de la Corte Suprema que falleció hace poco y según entiendo fue sustituido, no sé si fue por Sonia Sotomayor, afortunadamente una propuesta de Obama y bueno, pues bien, ¿no? Pero bueno, el originalismo, ellos, esta doctrina pugna porque las leyes sean interpretadas a través de los valores que les daban los padres fundadores, ¿no? Que decía Washington, de Jefferson, todos ellos cuando estaban reunidos en diseñando la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Pues imagínense, ¿no? O que nosotros pensáramos, a ver, la Constitución de 1917, según los padres fundadores,
pues mira, si son los padres fundadores, quizás deba ser Morelos, Hidalgo, todos ellos que fundaron la gran nación mexicana a partir de la gesta libertaria de 1810, hasta que se consumó la independencia de México, fue por ahí de, me parece, 1821, ¿no? En fin, pues no, a valores actuales, en las circunstancias en que se va a aplicar esa norma. Entonces vean ya todo el desarrollo que tiene este artículo 5º, párrafo 12. Y luego dice, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. Y eso implica, a falta de ley, principios generales del derecho. Y entonces, de ahí que tenemos un poder gigantesco. Porque, bueno, en el caso de los institutos, ¿de qué manera se está acotado este poder? Pues sus atribuciones. ¿Y dónde viene la magia del asunto? En lo que son las facultades explícitas y las implícitas. Y las implícitas que implica dictar, acuérdense, generalmente tiene la última fracción cuando establece las facultades del Consejo General. Y todos, dice, dictar los acuerdos para, no sé, los partidos políticos, que la distritación, que no sé qué, en fin, ahí va. Y al final dice, y todos dictar todos aquellos acuerdos, lineamientos, determinaciones que sean necesarias para hacer cumplir o que deriven de esas facultades expresas, más o menos así. Entonces, ahí se cierra el círculo. Pero en el caso de los tribunales, nos otorga esa facultad de aplicar principios generales del derecho. Y dicen, bueno, pero pero los principios en función de las atribuciones, sí, claro, pero también los principios implica la posibilidad de integrar. Y eso abre nuestras posibilidades. A ver, aquí hay secretarios de estudio y cuenta. Y secretarias de estudio y cuenta. ¿Qué otra disposición recuerdan ustedes que también nos empodera para resolver asuntos? ¿Quién dijo yo? Bueno, les voy platicando. A ver, ¿se acuerdan qué hacemos cuando queremos, a ver, cuáles son los efectos de la sentencia? Ya dijimos que son fundados los agravios. Y ya vamos a llegar a lo final. Y dependiendo, a veces nos estamos sustituyendo en plenitud de jurisdicción, y ahí está la respuesta. ¿Qué es? ¿Cuál es? La magia. Empieza con P de plenitud de jurisdicción. A ver, Alfredo. ¿Se dan? Pues esa plenitud de jurisdicción y los efectos. Pero vean ustedes, miren, fíjense cómo en el artículo 18 del Código Civil Federal se establece esto. El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. ¿Esto qué es? La facultad de integrar. Y entonces, si yo les dijera, a ver, pero ¿por qué traes estas cosas a colación, Juan Carlos? Les diría, pues porque me tocaron asuntos así, cuando estaba allá en la sala, y me decían, a ver, pues aviéntate esta. Y yo veía el asunto,
veía el expediente y dije, no, está de la patada. Pues no es ni una cuestión de credencial, no es una cuestión de elegibilidad del señor, si se separó o no los 90 días o los 60 días o si siguió cobrando, donde más o menos con la lógica formal, premisa mayor, quien aspire no deberá ocupar un cargo de dirección y si es el caso, deberá separarse 60 días antes del día de la elección. Ahí está la norma jurídica, la premisa mayor. La premisa menor es el señor se sepa, fíjense que todavía siguió en el cargo, porque aquí hay oficios que estuvo firmando en este tiempo y bueno, aunque presentó la solicitud de licencia, pues resulta que hay un oficio posterior. Premisa menor, conclusión. El señor no se separó 60 días antes de la jornada electoral. ¿Ni modo? Pues usted está en curso en una cuestión de inelegibilidad. Pero los problemas que me tocaban es, o que como a muchos compañeras o compañeros de la sala superior y desde luego los magistrados que tomaban las decisiones o nos decían por dónde la magistrada, los magistrados. Entonces tenía un tema. ¿Cómo le voy a hacer? Porque pues, el tema es que ni siquiera tengo una norma que interpretar que establezca la solución. Entonces empezaba. Bueno, es un tribunal. Es el 14. Está este artículo 18 del Código Civil Federal. Luego, recuerdo que invocábamos el Código Penal Federal, un tipo que decía, aquel juez que deje de resolver un asunto que tenga, que sea sometido a su decisión, incurrirá en el delito contra la administración de justicia, alguna cosa así, o abuso del poder, no me acuerdo cuál era. Que bueno, eso implica que se tiene que resolver este asunto. ¿Tienes jurisdicción? Sí, ¿está dentro de tu competencia? Sí. ¿Y qué más? Pues tienes tú esta obligación de administrar justicia y luego está la cuestión de que este sujeto tiene derecho a la administración de justicia. ¿Y la justicia cómo tiene que ser? Pues un recurso sencillo, efectivo, o sea, que le resuelva su problema, la determinación de sus derechos, en términos del pacto y la convención americana. Y luego, pues, ¿qué más dice nuestro artículo 17 y el 14? ¿No? Que está prohibida la autotutela. Luego, si no me dejas a mí defender mis derechos, pues entonces tú quieres decir, Estado, que me los tienes que proteger. Y la justicia tiene que ser completa. Y completa, pues, que resuelva todo. Y pues integrar, ¿y cómo vamos a integrar? Y ahí nuevamente nos enfrentamos con el tema de la interpretación. Y vienen los cambios. Entonces, pues, vean ustedes qué poder tenemos. Y en función de estas interpretaciones, ¿y cuál es la mejor interpretación? Porque luego están enfrentadas las soluciones en las decisiones judiciales. Pues ahí viene esta cuestión. Vamos a ver la exposición, a ver si la podemos cargar otra vez. ¿La están viendo o no? No, ¿verdad? No sé. Ya. Dice, ya les comentaba qué implica o qué significa esta cuestión de la interpretación. Y luego, en este libro tan interesante, nos da algunas ideas, don Manuel Atienza, y dice, el derecho es un sistema completo y coherente. Es uno de los postulados, tanto del formalismo jurídico como de otras teorías que ven el derecho con una mayor amplitud, que es por ejemplo, la escuela del exégesis, el formalismo conceptual de la jurisprudencia de conceptos y el formalismo jurisprudencial desarrollado en los Estados Unidos a partir de varios autores. Y entonces, nos da estas ideas. El derecho es un sistema completo y coherente
Es decir, siempre nos va a dar una solución para todos los temas. Solo los legisladores y no los tribunales pueden crear derecho. La interpretación consistiría en descubrir el significado objetivo de un texto o la voluntad de su autor, no en innovar o desarrollar el derecho. Y con esto que les acabo de externar, pues les estoy diciendo que no es cierto. O sea, sí es claro que las soluciones de dónde las vamos a desprender del ordenamiento jurídico, del sistema jurídico nacional. Por eso lo vemos como un esquema muy amplio, ¿no? Donde parte desde la Constitución y los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, y donde, según nos estemos ocupando, encontramos distintos ámbitos competenciales. También dentro del propio bloque de constitucionalidad, yo establecería a un estanco también que corresponde a las leyes generales o leyes marco o leyes nacionales. Tienen ustedes, por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que son leyes marco que rigen en la materia electoral y que no son, que tienen efectivamente disposiciones que aplican en el ámbito nacional, que rigen tanto para elecciones federales como locales, municipales, algunas otras que establecen competencias para el ámbito federal y para el ámbito local, los 31 estados y la Ciudad de México, y algunas otras que serían disposiciones comunes. Pero bueno, y entonces está Constitución, tratados internacionales, leyes marco, leyes generales. Y luego los ámbitos competenciales. Federal, elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, Congreso de la Unión, ámbito estatal, 31 estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, ámbito de la Ciudad de México, y podríamos encontrar otros ámbitos. Aquí les señalaría, en términos del artículo 2 de la Constitución Federal, los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, ahí ya tenemos completamente integrado nuestro esquema. Claro, también ahí tenemos que colocar a los pueblos equiparables y a los pueblos y comunidades afromexicanos en los sistemas normativos internos. Entonces, ya está integrado completamente en nuestro esquema. Y no, ¿qué debemos entender por derecho? Debemos entender por derecho que es el sistema de normas que regulan la conducta de las personas, y también que este sistema jurídico esté integrado no solamente por reglas, sino por principios. Y entonces, ya aquí creo que podríamos tener nosotros nuestro esquema, y efectivamente podríamos decir, bueno, pues mira, esta idea pues no es tan precisa, no por lo menos en México, porque el derecho no solamente se establece por el constituyente permanente, el constituyente originario, los constituyentes locales, los legisladores federal y local. Hay otras normas que se establecen a partir de otros tipos. Por ejemplo, pues está la costumbre jurídica, están los sistemas normativos internos, están las decisiones que se adoptan por los tribunales y las autoridades administrativas, que es lo que se conoce por algunos como las normas jurídicas individualizadas. Entonces, pues este es el esquema, pero yo creo que también a partir de este esquema, también los jueces, la judicatura, creamos derecho. Evidentemente no es que un día yo, como decía el maestro Ruiz Manero, en una decisión gastronómica, pues me cayó mal el desayuno y dije, pues ahora voy a decir que las cosas son así. No, pues, evidentemente las determinaciones que vamos a adoptar están motivadas, justificadas precisamente por los alcances de estas principios y reglas que se establecen desde la Constitución
y el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos establecer estas normas. Claro, hay algunas metodologías, un sistema reductivo o inductivo, a veces están los principios generales del derecho o los principios jurídicos reconocidos de manera expresa en la ley, y en otras ocasiones son principios implícitos que informan el propio ordenamiento jurídico y que nosotros, a partir de la revisión de las constantes o estas reglas que aparecen en la Constitución o en las leyes marco o en los tratados internacionales, podemos decir, hay otro principio, y ese principio también se aplica. Entonces, así lo podemos entender. Digo, los cambios jurídicos deben reducirse al mínimo, puesto que la certeza y la previsibilidad son los máximos valores jurídicos. Sí es importante, efectivamente, el tener certidumbre sobre cuáles van a ser las soluciones que se van a adoptar tanto por las autoridades administrativas como jurisdiccionales, pero bueno, esto no implica que el derecho no cambie, pues estamos diciendo, oye, si las propias normas jurídicas, por lo menos las electorales, permiten una interpretación funcional, pues esto quiere decir que nosotros vamos a esa disposición, pues darle un contenido actual, precisamente para que resulte en una aplicación igual, equitativa, pro persona, entre otras cuestiones. El verdadero derecho consiste en reglas generales y abstractas fijadas en libros jurídicos, es decir, en leyes. Y bueno, pues ya, pues más bien esto, que es más, serían unas ideas, insisto, sobre el formalismo jurídico, pues vamos nosotros viendo cómo tienen modulaciones o se van resquebrajando en función de lo que deriva de nuestra propia experiencia, más en el derecho electoral. O sea, el pensar, oye, que el principio de legalidad opera de esta manera, de que lo no prohibido está permitido, y en el caso de las autoridades solamente pueden realizar aquello para lo cual están autorizadas por una norma jurídica y según los términos de esa disposición, pues no es tan así, porque ya hemos visto nosotros que pues pueden derivar prohibiciones para el caso de las personas que se tengan un origen en función de los principios constitucionales. Entonces, no es que tú precises de una regla jurídica que diga está prohibido que usted ponga su foto en la boleta si existe una prohibición implícita que deriva precisamente del principio de igualdad. La boleta, para que todos puedan participar en condiciones de igualdad y con certeza, debe contener estos elementos. Y nada más eso. No usted pretenda incluir algún otro elemento más, porque eso no está permitido, porque implicaría la violación de una prohibición implícita. Bueno, luego, los conceptos jurídicos poseen una lógica propia, la cual permite deducir de ellos soluciones sin tomar en consideración elementos extrajurídicos, las consecuencias sociales de las decisiones o los valores morales de las normas. O sea, eso tampoco es tan preciso, es porque pues sabemos nosotros que la adecuada fundamentación y motivación de las soluciones jurídicas derivan de que, pues precisamente, de que se está considerando el contexto social y de la sentencia, para efectos de esa adecuada motivación, pues debe tener claro pues cuáles son las antecedentes y las consecuencias. Pues yo les podría decir, por ejemplo, la muy reciente decisión que se adoptó sobre la militancia efectiva por parte de la Sala Superior, pues estaba informada en que pues las consecuencias de lo que había ocurrido en el 2015 y en el 2018 por no exigir la militancia efectiva y de que se comprendiera que los partidos políticos pues podrían hacer finalmente con estas cuestiones del siglado lo que quisieran, siempre y cuando existiera un convenio de coalición. Es así, porque fíjate que existen los límites a la sobrerepresentación,
y si no se aplica la disposición en estos términos, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que finalmente los grupos que van coaligados, pues el partido mayoritario, pues tenga una situación preponderante a la hora de aplicar el convenio y realizar la asignación de los cargos por el principio de representación proporcional, que eso pues, es finalmente un despropósito. Pero bueno, y fíjense, cualquiera diría, oye, es que no existe una prohibición donde diga que no, está prohibido realizar esta cuestión de la asignación exclusivamente de la militancia, digo, los de los grupos parlamentarios, cómo se da para efectos de representación, sin que se tomen estas cuestiones en cuenta, pues bueno, lo que está generando pues es esta situación de la sobrerepresentación y no que no se respeten los límites a la sobrerepresentación. Bueno, entonces, vean ustedes cómo viene el 6, las decisiones judiciales solo pueden justificarse deductivamente. Esto es, según el esquema del silogismo subsuntivo que requiere como premisa mayor una norma de tipo general y abstracto, como prepiso menor los datos fácticos del caso que se subsumen en el supuesto de la norma para inferir de ahí como conclusión la consecuencia jurídica prevista en la norma, que ya vimos que pues no todo en nuestra materia se reduce a eso, ¿no? Digo, a lo mejor es una cuestión donde usted va a un procedimiento administrativo sancionado, bueno, pues ahí sí, precisas del tipo, necesitas un tipo, necesitas hechos y un sujeto responsable, se realiza la subsunción y entonces la conclusión es, ¿sabe qué? Usted efectivamente estuvo realizando actos de propaganda en el tiempo de veda, de los días anteriores, inmediatos anteriores, o los 4 días anteriores al día de la jornada electoral, y entonces eso generó una infracción administrativa electoral. Entonces, pues se le tendría que aplicar la sanción, pero bueno, ahí en esos casos sí, pero pues la generalidad de los asuntos que vamos a encontrar en la materia electoral, pues más bien cursan por otro tipo de soluciones, ¿no? Que no es propiamente estos ejercicios de la lógica formal de premisa mayor, premisa menor, conclusión. Bueno, entonces, hay, les decía, algunas herramientas que vamos a ir utilizando y sobre los cuales ya en cierta forma hemos establecido algunos precedentes. Entonces, estamos hablando de interpretación sistemática, ya les decía cuáles son nuestros referentes para realizar esta interpretación sistemática y qué debemos tener claro. Pues bueno, en nuestro sistema jurídico lo que se privilegia pues es la supremacía constitucional y esto nos lleva a otra cuestión que es la jerarquía normal, que es lo que podríamos identificar como los niveles de contraste. La supremacía constitucional, bueno, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, se determina esta norma, esta Constitución, las leyes generales que deriven de ella, así como los tratados que se celebren entre el Ejecutivo y que se celebren por el Ejecutivo con aprobación del Senado, serán la ley suprema. Y luego lo que es la segunda parte, los jueces de los estados se arreglarán a lo dispuesto a dicha constitución y tratados y leyes generales a pesar de las disposiciones en contrario que existan en sus constituciones locales. Entonces esto, más otras disposiciones, las de el artículo primero, en materia de el sistema de ombudsperson,
en materia de amparo, en materia de acciones y controversias, pues nos dicen que en el sistema jurídico nacional la Constitución es el ordenamiento primordial, es la base. Ya es ahí a donde tienen que referirse todas las normas para efectos de determinar su validez o regularidad jurídica. Bueno, el 133 más el primero nos precisan que también los tratados internacionales y las leyes generales, y entonces esto ya viene a establecer esto que identificamos como el bloque de constitucionalidad y que nosotros vamos a tener que establecer ese significado de las disposiciones en correlación con la Constitución y los tratados internacionales, y eso por ejemplo, Abraham nos decía, pues es lo que se conoce como la interpretación conforme con la Constitución Federal, conforme con las leyes generales, conforme con los tratados internacionales. Estos son nuestros parámetros de regularidad jurídica. ¿Por qué? Porque existe esa supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que estas normas jurídicas es el mínimo minimorum, el piso mínimo, es la base, el fundamento. Y de ahí vamos a desprender muchas otras consecuencias. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando, vean ustedes, de aquí en el quinto, de derechos humanos o derechos fundamentales. Y la idea que manejamos es un derecho fundamental, un derecho humano de base constitucional y configuración legal. Ya nos empieza a llevar al nivel de cómo le vamos a asignar ese significado. Entonces déjame ver cómo está el piso mínimo. Usted está diciendo en este medio de impugnación, o yo pretendo hacerlo valer como partido político o como ciudadana o ciudadano, que esta disposición está afectando mi derecho humano. Y entonces empezamos eso, a verlo. Déjame interpretar. ¿Cuál es ese piso mínimo que te reconoce? Y usted dice que es le está pegando al derecho a la elegibilidad, el derecho a ser votado. Y entonces, ¿qué empiezo? Empiezo a ver, déjame ver qué dice el artículo 35, fracción segunda de la Constitución. Es derecho de la ciudadana y el ciudadano mexicano el ser votado para los cargos de elección popular, teniendo las calidades que se establezcan en la ley, siendo postulado por un partido político o reuniendo los requisitos si es una candidatura independiente. Y entonces, mira, ese es el piso mínimo. Ese es lo que dice el constitucionalismo alemán. El núcleo esencial. Pero ¿qué más está determinando ese núcleo mínimo, ese piso mínimo? Los tratados internacionales. Y empiezo a explorar, a ver qué dice el artículo 25, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces veo, votar y ser votado a los cargos de elección popular a través del voto en elecciones periódicas, auténticas y libres, creo que sí, más o menos dice así, a través del voto libre, secreto, directo. Ese es tu derecho. ¿Y qué es la configuración legal? ¿Cómo está limitada tu actividad legislativa? Porque no me puedes abollar, perforar el núcleo esencial, el piso mínimo. Tu legislador.
mucho menos tu autoridad administrativa, tribunal peor. Y entonces empiezo a ver esta cuestión, el núcleo esencial, pero hay reglas de interpretación. Porque usted dice esto. Tuvimos apenas un asunto en el tribunal, pero bueno, eso lo veríamos en la segunda parte. Pero bueno, sigo con la narración. Entonces, ahí veo. Si usted legislador, usted Estado mexicano, debe respetar ese núcleo básico, ese piso mínimo, porque ya dijo el tribunal que son de base constitucional y de configuración legal. ¿Puede establecer cualquier tipo de ley? No. Tiene que ser una ley, luego una aplicación de la ley que respete ese núcleo esencial. Y entonces aquí, bueno, pues ya es mucha canción, yo no voy a decir en una sentencia que es el núcleo esencial y ya con eso. Esas restricciones deben ser debidas, no deben tener un carácter discriminatorio que vulnere el principio de igualdad. Y luego el propio pacto y la convención dan soluciones. Esas restricciones deben ser las necesarias para el propósito para el cual fueron establecidas, propias de una sociedad democrática. Y entonces aquí viene. Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice, alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Y luego, artículo 32, correlación entre deberes y derechos. 2, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de las demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Entonces, ¿esto qué significa? Fíjense, ya jurídicamente tienen expresión todas estas ideas. Los derechos humanos no son absolutos. Usted vive en una sociedad, no puede ver los derechos en forma abstracta. Los derechos se ven de manera correlacionada. Esto es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. No hay derechos absolutos. Usted puede legislar sobre esos derechos, pero tienen que ser propios esas limitaciones de una sociedad democrática. Y el propio artículo 23 dice, la ley, artículo 23, párrafo 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, introducción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Y fíjense, la ley. ¿Qué tipo de la ley? ¿Qué tipo de ley? La ley en sentido formal y material. Que formalmente sea una ley del órgano legislativo y materialmente tenga ese carácter. ¿Y qué es lo material? General, abstracta, impersonal, heterónoma, coercible. Y entonces ven ustedes cómo todo eso que vimos en introducción al estudio del derecho, en teoría jurídica, en constitucional, administrativo y civil, tiene sentido, porque es a través de esos conceptos que nosotros le vamos dando contenido a esto. No es
la decisión, insisto, gastronómica de que ese día me hicieron enojar en el desayuno o no me dieron los blanquillos al punto y ya todo se frustró. No, hay que dar estas razones. Y alguien más me podría decir, oye, Juan Carlos, pero también está el artículo 1 de la Constitución. Y sí, el artículo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos te establece pautas interpretativas: indivisibilidad, universalidad, interdependencia, progresividad, pro persona. Entonces, vean ustedes cómo se está llenando todo este tema de interpretación. Y yo les decía, el poder endemoniado que tenemos los jueces y las autoridades administrativas es un poder entrecomillado. ¿Y este poder en función de qué se establece? En función de personas que tienen derechos humanos. Y en términos del artículo 1 de la Constitución, implica: las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, tú tienes derechos humanos de base constitucional que deben interpretarse pro persona, de manera progresiva, es lo que se conoce como la fuerza expansiva de los derechos humanos, en interrelacionados, porque no son absolutos. Aquí nos está señalando, para el propósito para el cual fueron establecidos en las justas exigencias de una sociedad democrática, el bien común, los derechos de los demás, empieza a cobrar sentido. Entonces, tú tienes derechos humanos. Yo estoy obligado a interpretar esos derechos humanos atendiendo esas pautas directivas, esos mandatos de optimización, y yo tengo mayores obligaciones, sí, las que me da la ley, pero obligaciones con dirección de preservar, respetar, proteger y garantizar. Entonces, yo resuelvo un JDC, pero a la vez con esa perspectiva de promover, respetar, proteger y garantizar, pro persona, interdependencia, etcétera. Entonces, sí es un poder muy amplio, pero también son obligaciones complicadas, complejas, muy cargadas en beneficio de las personas. Entonces, bueno, seguimos. Niveles para el control de la regularidad jurídica. Pues ya vimos, tenemos el caso de la supremacía constitucional, ya vimos, en cierta forma estuvimos anunciando jerarquía normativa, ámbitos competenciales, y todo esto tiene que ver con la interpretación sistémica. Y dentro de este sistema voy a interpretar, pero también en ese momento también estoy haciendo estos tests de confrontación, los niveles de control de la regularidad jurídica: constitucionalidad, convencionalidad, constitucionalidad local y legalidad. Y podríamos agregar otro más, ¿no? Es estatutario. En la Ley General de Partidos Políticos se dice que las disposiciones, las normas de los partidos políticos deben estar de acuerdo con sus estatutos. Y entonces seguimos ahí trabajando. ¿A qué debe conducir toda esta actividad interpretativa? A proscribir zonas de inmunidad para el control de la regularidad jurídica. No hay sujetos que se puedan colocar al margen de la Constitución. Esta idea de el ministro José María Iglesias, desde el siglo XIX, nada ni nadie por encima de la Constitución, tiene una gran vigencia ahora, hoy.
Y es lo que he visto, que el tribunal reconoce esta cuestión, no solamente porque es un mandato constitucional dar vigencia al derecho a la tutela judicial efectiva, sino porque, como se trata de cuestiones interrelacionadas, transversales, si se reconoce un ámbito de inmunidad o que escapa este control, pues esto va a implicar que, pues que a lo mejor alguien va a quedar en un estado de indefensión por cuanto a sus derechos político-electorales. Por eso le entramos. Claro, ustedes podrían decirme, ¿y qué pasa con el tema de estas cuestiones que se han identificado como el derecho parlamentario, ¿no? Cuando se dice, oye, pues, ¿por qué que acuden al tribunal y empiezan a definir, oye, pues es que se dieron estas problemáticas que tienen que ver con los grupos parlamentarios o algunas otras cuestiones que sí, ocurren al interior de los órganos legislativos, que la sala superior ha determinado que no procede? Bueno, en algunos casos, ¿no? Precisamente en respeto al derecho del principio de división de poderes, que bueno, hay algunos también casos en donde sí la ha entrado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jaime Cárdenas, ¿no? Cuando cuestionó el problema relativo a la integración de la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, que cuestionó y que finalmente la Sala Superior entró, ¿no? Ya ha habido algunos otros más en donde, en principio algunos pensarían, oye, es que esto tiene que ver con el derecho parlamentario, pero bueno, pues la ha entrado porque ha considerado que tiene que ver con un aspecto fundamental para el desarrollo del proceso electoral. Entonces, pero respecto de esta idea, la proscripción de zonas de inmunidad para el control de la regularidad jurídica, pues es un supuesto en donde se ha interpretado que la función judicial, lo que implica la administración de justicia completa, permite analizar este tipo de asuntos para como una necesidad de el control de la regularidad de la supremacía constitucional. Pero ya vimos el tema de derechos humanos de base constitucional y de configuración legal. Lo importante es quedarnos de que sí es cierto, son derechos humanos, derechos fundamentales que tienen un núcleo esencial, pero que no son absolutos. Tienen limitaciones y que la configuración legal pues tiene que ser a través de disposiciones que permitan precisamente el ejercicio del derecho y que esas limitaciones estén previstas legalmente, sean de las que están autorizadas, es decir, que se trata de restricciones debidas, que no tengan un efecto discriminatorio o atenten contra la igualdad y que resulten, en última instancia, necesarias, idóneas y proporcionales en sentido estricto, es decir, la necesidad que resulten adecuadas, indispensables para el respeto de los derechos de los demás, el bien común, el orden público, el propio sistema de partidos, el sistema democrático, y entonces aquí tendremos que atender a muchos principios, pero fundamentalmente a los propios de una sociedad democrática. Pensemos que nuestra democracia, la democracia mexicana, tiene una concepción desde el punto de vista como democracia en sentido material y democracia en sentido procedimental. En democracia de sentido material o sustantivo, coincide con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución en un nivel de vida, el welfare state, el estado de bienestar, es decir, no solamente como un procedimiento, sino como el constante mejoramiento de las condiciones de vida de la persona en todos sus órdenes, que le permitan vivir con dignidad y desarrollar su proyecto de vida.
Y la democracia como procedimiento, pues es aquella que permite adoptar decisiones, ya sea en la democracia representativa o la democracia participativa. La democracia representativa, elijo a quienes van a ejercer el poder público del Estado a través de votaciones con ciertas características que ya las he mencionado, o bien la democracia participativa, yo mismo estoy adoptando las decisiones. Y están los casos de la consulta popular, plebiscito, referéndum, iniciativa popular. En fin. Bueno, entonces, ya vimos también la cuestión de los deberes de autoridad, estas interpretaciones como en el ejercicio de mis atribuciones en el ámbito de mi competencia, debo promover, respetar, proteger y garantizar. Y entonces, yo no solo voy a resolver medios de impugnación, sino que al resolverlos debo buscar respetar, proteger y garantizarlos y promover. Y esto implica muchísimas cosas que se van dando a lo largo de todo el desarrollo, el ejercicio de los distintos tramos que involucran la actividad procesal. Luego, y esto también implica la determinación del mejor efecto correctivo, reparador, anulador o negativo y punitivo o represivo. También en esta función, bueno, en el caso del mejor efecto, cómo nosotros resolvemos asuntos, nosotros como partido político, como ciudadanos, que vamos a pedir, es que te solicito a ti, tribunal, a través del ejercicio del derecho al acceso a la justicia, que revoques este acto de autoridad porque está lesionando mi derecho a ser votado, porque fíjate que a partir de estas determinaciones que se adoptaron por la autoridad administrativa, el porcentaje que se estableció para el apoyo ciudadano, a efecto de que sea ocupe una candidatura independiente, pues es excesivo. Se establece el 2% y además me prevé una cuestión que se conoce como dispersión en el número de secciones que quedan comprendidas en el municipio. Entonces, pues esto es desproporcional, excesivo, y sobre todo si consideras el escenario que estamos viviendo de pandemia. Entonces, te estoy pidiendo que revoques ese efecto, te estoy pidiendo entonces que me repares al revocar la determinación que no tomó en consideración esta situación desaventajada y circunstancia que estamos viviendo del caso fortuito, pues lo corrijas. Entonces, revoca y corrige, repara y establece las disposiciones que me permitan a mí participar y equilibrar. Y pues es correlativamente pues esto que implicará para el tribunal que se pronuncie sobre estos aspectos. Y entonces, oye, pues déjame ver si a partir de los agravios se desprende, déjame ver si es el caso de que puedo suplir y al suplir puedo realizar una interpretación conforme o de plano, de acuerdo con las técnicas que se establecen derivados del asunto Rosendo Radilla, puedo dictar otro tipo de resolución que implique la desaplicación de esas normas o su modulación. Y entonces, pues ahí vamos viendo nosotros y ya también nos permite a nosotros comprender la amplitud de la función, de la cuestión que venimos realizando. Luego, y aquí cuando estamos hablando en el 8 del lenguaje ciudadano, ya les decía, nosotros vamos a atribuir un significado a esta disposición que resulten propias en el lenguaje ordinario. Hay quien dice, bueno, es que el lenguaje ordinario es el que se reconoce por la Real Academia de la Lengua. Entonces, aquí como un argumento de autoridad acudo al RAE y establezco el significado de esta disposición. Digo, bueno, yo no creo que sea tan así.
Si no, imagínense, pues estarían resolviendo aquí los del Instituto de Investigaciones Filológicas todos nuestros asuntos, porque dirían el significado de la disposición jurídica. No, es una cuestión pues un poco más amplia, porque pues no solamente se atribuimos un significado, sino también vemos atendiendo a una interpretación sistemática, pues el contexto, ya les decía, y las finalidades, el pro persona, los efectos, en fin, tenemos que medir muchos aspectos que pueden generarse a partir de la decisión que estamos hablando. Entonces, está el tema del lenguaje ciudadano, el lenguaje técnico jurídico, le vamos a asignar un significado a esa institución, al derecho, a la obligación, la restricción, pero en el contexto normativo. Títulos, capítulos, lo que ya les decía, el ordenamiento, teniendo en cuenta la ley marco, si es el caso, las disposiciones transitorias, la Constitución, los tratados internacionales y esto, pues los precedentes que ha establecido la Sala Superior, las salas regionales o del propio tribunal local, las decisiones que se hubieran adoptado por la Suprema Corte al respecto de las acciones sin constitucionalidad en materia electoral, o bien por los propios órganos del control supranacional, les decía la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, o bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y me queda claro que aunque no es un carácter obligatorio, pues tiene que ver muchas veces con la razonabilidad de las determinaciones que se han adoptado. Muchas de las instituciones que conclusiones que se han aplicado en nuestro sistema, pues parten de lo que se ha establecido por ejemplo, por el Tribunal Constitucional alemán. La ponderación jurídica pues es una generación de un producto del Tribunal Constitucional alemán, o por ejemplo, otros aspectos, como es el caso de la democracia militante, también es un concepto que fue establecido por el Tribunal Constitucional alemán, o bien por el Tribunal Europeo, por ejemplo, en los casos de disolución de partidos políticos o de minorías que también nos han servido para resolver asuntos sobre cuestiones indígenas, por ejemplo. Entonces, ver estos aspectos, por ejemplo, también las cuestiones que tienen que ver con sobre libertad de expresión, algunos de los precedentes relevantes que fueron establecidos por la Suprema Corte de los Estados Unidos, New York Times versus Sullivan, por ejemplo, o Farwell versus Hustler Magazine, en materia de libertad de expresión, les decía, o algunos otros casos como que han resultado paradigmáticos, las llamadas categorías sospechosas. El tribunal donde empezaron a manejarse fue la Suprema Corte de los Estados Unidos en los casos de establecimiento de acciones afirmativas o que tuvieran cuestiones que lindaran con la igual protección de la ley o un carácter discriminatorio. Unos productos de constitucionalismo de los Estados Unidos, es lo que se conoce como el derecho constitucional comparado. Bueno, entonces les decía eso, el lenguaje técnico jurídico y los distintos lenguajes técnicos que han sido establecidos por otras ramas del conocimiento, por ejemplo, cuando estamos hablando de marketing político, por la ciencia de la comunicación, o la demoscopía en el caso de la ciencia política, para lo de encuestas, sondeos de opinión, entre otras materias, antropología jurídica, para el caso que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas, que también acudamos a estas áreas del conocimiento. Y bueno, aquí me voy a detener. He hablado pues, ya por más de una hora y cacho, entonces creo que ya, como dicen, ya estuvo suave por hoy. Si ustedes quieren hacer algún planteamiento, con todo gusto platicamos. Les puedo compartir esta presentación, se la mando al doctor Ramón Hernández y él a su vez estoy seguro que se las pasará a ustedes. Entonces, quieren hacer algún planteamiento, aprovechen
Y si no, pues en la próxima sesión, que es el día de mañana, podemos retomarlo a partir de esta lámina. Muchas gracias, señor magistrado. Sin dudas, son varios temas importantes que ha comentado. No sé si mis compañeras o compañeros quieran hacer algún comentario. Pues creo que quedó bastante claro, mi querido magistrado, más que claro. Bueno, si no fuera así, pues mañana aprovechen y platicamos. Y bueno, si ustedes me preguntan qué lecturas les aconsejo, pues yo les aconsejo que revisen el trabajo de don Manuel Atienza. Hay otras obras que se llama, pues, a ver, déjenme ver. Bueno, hay varios libros. Está, por ejemplo, no voy a empezar como el clásico, ¿verdad? A ver, dime tú qué libro es que habla de, en fin, creo que Krause, ¿no? Al que se quería referir. Los mandatos de la justicia, ensayo sobre derecho y derechos humanos, de Owen Fis, de Marcial Pons, se los recomiendo también. Y otro que se llama Derecho y Justicia, de Ernesto Garzón Valdés, coordinado, de Editorial Trota. Altamente recomendables. Hay algunos más, por ejemplo, está otro de Cómo deciden los jueces, de Richard Posner, que también se los recomiendo, y entre algunos otros. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado, y definitivamente, pues como comentaba hace unos momentos, la verdad es de que lo que nos ha hecho el favor de compartir, pues deja sobre la mesa de que la impartición de la justicia y la aplicación de criterios, pues no son a capricho, existe toda una metodología, existe toda una fundamentación teleológica y también epistemológica y basada obviamente en la norma para la cuestión de atender cada uno de los asuntos y valorar cada uno de los aspectos más importantes para que esto sea reflejado en la elaboración de las propias resoluciones. Le agradecemos mucho, le pedimos por favor a nuestras compañeras y compañeros si podemos abrir el micrófono para el efecto de despedir al señor magistrado con un caluroso y respetuoso aplauso, por favor. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, magistrado. Gracias, doctor. Gracias, magistrado. Saludos. Hasta luego.